Ya, lo que quería manifestarles es, voy a poner la grabación por un momento nomás, porque mi internet, a pesar de que uno paga el Movistar me cobra regular, ayer, por ejemplo, cuando estaba enseñando en protecciones en la UNAC, se fue la red, ¿no? O sea, cobran, pero no cumplen con tener lo que ofrecen darte, ¿no? Lo que quería decirles es que como ustedes, la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica, está actualmente, de ustedes, de San Marcos, está ahorita pasando, va a entrar a un proceso de acreditación de la carrera. Yo he asistido a todas las charlas que han habido al respecto. Y entonces, es importante que la universidad tenga pues esa acreditada la facultad. Pero dentro de la facultad tiene que ser individual, ¿ah? Eléctrica, electrónica, creo que tienen telecomunicaciones y biomédica, si no me equivoco, ¿no? No estoy bien seguro. Pero electrónica y electricidad sí la tienen, entonces eso hay que acreditar. Y lo van a hacer con una compañía extranjera, ABET. Yo participado en todas las reuniones y piden pues, ¿cómo se llama? Que nosotros como universidad o como facultad demos evidencias. Una evidencia es la asistencia. Y yo hablaba ayer con el director de escuela de la FIE, el ingeniero Luis Ponce. Me ha dicho que tengo que poner en la plataforma que ustedes usan, el Classroom, tengo que poner la lista de asistencia de todas las clases, porque eso van a certificar y si no está correcto, simplemente no nos van a dar la certificación, ¿no? Entonces, han escogido el curso como uno de los pilares para poder sustentar la acreditación de nuestra facultad. Entonces, por eso les digo que estoy obligado a pasar la asistencia. Lo que pasa es de que como también tuve otro problema, como yo soy nuevo, relativamente nuevo, pero como contratado no tenía muchas opciones, pero ahora como nombrado desde diciembre del año pasado, o sea, recién tengo 8 meses, 10 meses como nombrado, el Zoom, bendito Zoom, he tenido que hablar 2 meses para que me pongan el Zoom. He tenido que ir allá personalmente la semana pasada, varias veces y hasta que ya me han puesto. Entonces, recién lo han activado, pero todavía no sé cómo usarlo ni nada, ¿no? Entonces, no he podido sacar la lista de los participantes que son ustedes. Entonces, lo que voy a hacer por esta vez nada más es hacerlo a pulso, no me queda otra, ¿ya? Entonces voy a pasar la lista de acuerdo a la lista de asistencia que tengo acá. Ahora, de repente me gustaría, yo lo hago en Excel, ¿ya? Yo lo hago en Excel y, este, y ahí paso la lista, pero por ahora lo voy a pasar desde que estamos acá, de lo que estoy viendo, ¿ya? Ahora, otra cosa, cada vez que ustedes entran, yo tengo que estar admitiendo. Se supone que ustedes tienen que entrar con el correo de la universidad. Se supone que ustedes tienen que entrar con el correo institucional. Entonces, no tendría yo por qué estar, digamos, admitiendo, ¿no? Entonces, eso tengan cuidado, ¿ya? Entonces, vamos a, por esta vez, este, tomar la lista en forma manual, lamentablemente. Y yo no sé cómo se hace para tomar fotos ni nada. Las veces que yo he tratado de hacer con el Meet, que tome la asistencia de todos esos utilitarios, esas cosas que se cargan al Google Chrome, no funciona para nada, ¿no? Eso ya tengo una mala experiencia. Entonces, vamos a tomar la lista en base a los que están. Ah, además, el curso que vamos a llevar conmigo es estabilidad y líneas de transmisión. Yo tengo 2 cursos que me han asignado en este ciclo. En estabilidad vamos a utilizar el Dixieland, ¿no? El Dixieland es una herramienta que es un software de simulación eléctrica que permite que antes de construir una instalación, sea un generador, una línea de transmisión, un capacitor o ponga una bobina como una inductancia, etcétera, etcétera, o
lo que ustedes consideran un SBC, que es para, permite hacer la regulación de la tensión en las líneas de transmisión. Se necesita hacer una simulación para que previamente el COES lo pueda aceptar, ¿no? El COES lo pueda aceptar y después ese es un primer informe que se llama el estudio de preoperatividad y después viene el estudio de operatividad. Entonces, el Dixieland es importante para eso, ¿no? Y vamos a trabajar, las clases van a ser teórico-prácticas, ¿no? Con el Dixieland. Y si ustedes no tienen el Dixieland, yo voy a cargar, me van a disculpar, pero en la plataforma todavía no tengo nada, porque recién ayer he hablado con el director de escuela y también ayer he pedido mi horario a la secretaria y recién voy a poner el sílabus, todo, ¿no? Pero como las clases empiezan hoy día, entonces no podemos pues dejar de pasar la clase porque no tengo sílabus, pero sí lo tengo hecho, simplemente lo voy a colgar, no me ha dado el tiempo. Entonces, con un poco de paciencia vamos a tratar de poner todo al día en estos días, ¿ya? ¿Ya? Profesor, disculpe, Sí, a mí no me ha llegado todavía el link del class. pero, pero, a ver, voy a presentar, ¿ya? Eso es algo que también, miren, quiero explicarles, un segundito, ¿ya? Voy a presentar mi pantalla, miren, ya, ahora están viendo la pantalla, por favor, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, miren, voy a decir algo, pero lo que yo digo no es queja, por favor, pero es la verdad, pues, ¿ya? Cuando la facultad, o sea, la dirección de escuela, a través de la secretaria, crea en el Classroom, me ha creado dos carpetas, un Classroom para línea de transmisión y un Classroom para estabilidad. Y ayer cuando yo entré a mirar para ver que si funcionaba, he entrado, pero no graba. Y para hacer la certificación o la acreditación que necesitamos, tiene que estar la evidencia, el papelito manda. Entonces, yo dije, pues, oye, pero no graba. Y si no graba, ¿cómo voy a yo tener evidencia, no? Entonces, lo que yo he hecho ayer es he entrado al Classroom y he cambiado la dirección. Entonces, les voy a mostrar, ¿ya? Les voy a mostrar, ya que como están viendo, este es mi correo electrónico institucional, ahí lo ven, Fernando José, Universidad Mayor de Nacional Mayor de San Marcos. Voy a entrar entonces a acá una nueva pestaña. Ustedes están viendo, voy a entrar ¿a dónde tengo que entrar? Al Classroom. Voy hacia abajo, entro al Classroom, ¿no es cierto? Y aquí tengo mis dos cursos, líneas y estabilidad. Entonces, cuando yo he venido acá, he visto, ¿no? Entonces acá dice copiar enlace, gestionar, ¿no? Entonces, cuando dice gestionar, acá dice, este, esta es la dirección que pone automáticamente cuando uno crea el aula de Classroom. Y como no, como la secretaria lo ha creado, parece que ella como secretaria no tiene la opción de grabar, que yo necesito tener para la certificación o la acreditación. Entonces por acá dice copiar, cambiar y quitar. Cuando yo he agarrado y he hecho he puesto cambiar, sí, ¿cómo se llama? Ha grabado. Entonces ustedes tienen que tener esto acá, donde dice unirme, ustedes dan clic y ahí entran. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es entrar a su Classroom de la universidad y ahí ponen acá en unirme, como he hecho yo, ¿no? ¿Qué cosa he hecho yo? Yo he entrado acá, este es el correo electrónico, vengo acá, estos puntitos, los 9 puntitos, entro ahí, bajo hacia abajo, voy a Classroom y ustedes también tienen que tener como alumnos, pues. Estas son mis clases que he tenido, este es el ciclo pasado, he tenido en línea de transmisión y tarifas. Ahora tengo estabilidad y líneas. Entonces, ustedes entran acá en estabilidad y lo único que tienen que hacer es acá donde dice unirme. Y acá en unirme les va a mandar directamente a la página que estamos. Profesor, ¿podría ver lo que son las personas? Es que Sí, claro, claro, no, claro, claro. no todos estamos, no todos estamos, profesora. Por ejemplo, a mí no me han mandado todavía el class. Entonces dime y yo te lo hago al toque. Yo te envío Mira, este, esto está, Ángel,
Ángelo Alvarado, María Victoria Alvarado, Similín Luis Bernaola, Amelia Rocío, Juan Antonio Conco, Anderson Condeso, Ariana Cooper, Andrés Cuestas Milla, Paulo Fernández Flores, Marlon Eric Flores, Marco Antonio Galindo debe ser, José Gamboa, Guillermo García, Renato Sebastián Gari no sé cuánto, Garibaldi será pues, Julio César Guamán, Max Huerta Escobedo, Rodrigo Ricardo Wilca debe ser, Boris Ignacio Martínez, Snyder Euler Limagüey no sé cuántito, Leonardo Mena, Emanuel Alexis, Cristian Miller, Mirko Rodrigo, Walter Augusto, Kevin Paredes, Francisco Rodrigo, Adrián Sebastián, Cristian Anthony, Sergio Víctor Reina, José Luis Rojas Cuellar, Jorge Luis Rojas Moreno. ¿Son hermanos? Ah, no, Jorge Luis Rojas, Jorge Luis Rojas. Ademar Martínez, Jordan Segovia, Eric Jesús Tamayo, Silver Anthony y tenemos a Luis Ángel Villanueva. Eso es lo que tengo acá en ¿cómo se llama? En 36 alumnos, esto es lo que tengo. ¿Estás ahí? Profesor, yo tampoco estoy, pero es porque yo voy a hacer mi rectificación de matrícula y me voy a agregar al curso No recién. importa, no importa. Lo que voy a hacer ahora, no sé si alguno de ustedes quiera ayudarme como delegado, pero la única condición nomás es que tenga que tratar de venir a la mayor parte de las clases, pues, para coordinar la entrega de notas, para coordinar, ¿cómo se llaman los exámenes o los trabajos que haya que hacer? Entonces, me gustaría que si alguno de ustedes pudiera, ¿cómo se llama? Presentarse como delegado, ¿no? Que me pueda ayudar, ¿no? Tengo que tener un delegado de todas maneras, sí o sí. Si no, yo escojo al azar y tiene que hacerse de todas maneras, porque solo no voy a poder para la coordinación, ¿no? No podría estar hablando uno por uno. El delegado lo que tendría que hacer es tener un WhatsApp con la lista de todos, ¿no? Ingeniero, yo puedo ser de delegado, no hay ¿Cómo te problema. llamas? Ángelo Alvarado. Ya, un ratito, Ángelo Alvarado. ¿Me puedes dar tu teléfono? Al toque nomás, díctame. Sí, claro. 94 Ya, 09 ya, 08 ya. 388. Yo te repito, ¿ya? 9409083882. 88. 88. Sí, 388, ya. Y ahí ya, ¿cómo se llama? Por alguna, ya me das bueno, el correo electrónico lo saco de acá, creo, ¿no? Sí, ahí lo puedes sacar en mi correo del Classroom. Yo creo que del Zoom, ya eso yo me encargo. Yo creo que acá se puede ver, no sé. Quitar, silenciar, ¿no? Ya. A ver si pongo ahí. Bueno, no hay problema. Ya por el teléfono conversamos, ya, pero por lo menos ya tengo que eres tú el delegado, ¿ya? Entonces, lo que a mí me gustaría sería la gente, las personas que no les está llegando, o sea, a mí me gustaría que todos invitarlos acá para que entren, porque no puedo yo estar, comienza la clase, admitir, porque me corta la clase o es un pequeño, Ahí, ingeniero, en el chat estamos mandando, o ya en nuestro grupo de WhatsApp vamos a mandar el código de Classroom para que se puedan unir, ya para que no tengan problemas en ingresar a la los clase. jóvenes. Sí, A claro, ver, ahí acá por ya ejemplo, pueden mira, ahí ingresar al está, a ver. Classroom y no va a tener problemas para que... Cuando tú dices el código de Classroom, te refieres, a ver, Sí, sí, quiero aprender yo también. ¿Te refieres a este código de acá? exacto, con ese código. Con ese código ya pueden, Con ese código sí, entran. pueden entrar Allá. al Y Classroom. entonces, ahí que están viendo, mándalo por el correo. Y de todas maneras, ¿cómo se llama? Cualquier cosa en el WhatsApp Tú crea un WhatsApp, por favor, Ángelo, Sí, ¿ya? ingeniero. Por favor. Y con los datos de los muchachos. Este, no sé qué harán, cómo conseguirás los teléfonos de todos, no lo sé, pero ya ustedes son, como dicen, digitales, entonces ustedes saben hacer todo sin que nadie les diga nada. Bueno. Ok, ingeniero. Entonces, vamos a iniciar. Como les digo, voy a dejar de poner la pantalla en mi cara porque en cualquier momento se me corta el internet. Estoy en esa cuestión, pero ya este soy yo. Felicidades, nos conocemos, ya nos veremos algún día en vivo y en directo, pero por ahora estamos lejos. Bien, voy a cerrar
la transmisión, esta es mi cara, mi foto. Bien, lo que yo decía era que vamos a tratar, yo les voy a poner en el Classroom, les voy a poner los libros, o sea, voy a crear una carpeta, un link de los libros que yo considero siempre hay que compartir. Si ustedes tienen información, también compartan. De nada vale guardar la información. La información técnica, ¿yo qué hago guardando si no lo voy a usar? Pero otro lo puede usar. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos entre peruanos a compartir la información, no ser mezquinos. Porque el logro de otro es el logro de uno. Así debe ser nuestro pensamiento, que todos salgan adelante, porque ellos te van a llevar a ti arriba. No que tú estés solo arriba y los demás abajo. No, tú ayuda para que todos tus compañeros estén arriba y ellos solitos te van a llevar. Entonces, tenemos que ayudarnos en ese sentido, ¿ya? En la información técnica al menos. Entonces, yo les voy a compartir, aparte del syllabus, les voy a compartir el programa Dixieland también, por si acaso si no lo tienen. Creo que ya todos deben de tener, pero si no, por si acaso redundando, lo voy a poner. También les voy a poner, ¿cómo se llama? Los libros. Y también les voy a poner, ¿cómo se llaman las clases? Ustedes tienen que dentro de la evaluación van a tener, hacer un trabajo de investigación, pero no es un trabajo de investigación para investigar, porque investigar es buscar conocimiento, ¿no? Sino acostumbrarse a buscar información, que es lo que importa. Cuando ustedes van a trabajar al sector privado o al sector público, su jefe le dice, dentro de 3 días necesito esta información o necesito este análisis. Ahí al jefe no le importa si plagias o no plagias, si buscas libros o no buscas libros, si alguien te lo hizo o tú no lo hiciste. No, al tercer día te va a decir, a ver, ven Alvarado, quiero que me muestres lo que has hecho, lo que quedamos. Entonces ustedes tienen que saber utilizar la herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? La búsqueda de información. Entonces vamos a tratar de hacer eso en un trabajo de investigación. Yo les voy a dar la lista de datos o de temas sugeridos para que ustedes puedan hacer el trabajo. Como son varios, estamos hablando de 36, probablemente hagamos grupos de A3 para que ustedes se expongan. Yo les voy a decir cuándo inician la exposición, cuándo entregan y cuándo inicia la exposición, ¿no? Eso ya yo me pongo de acuerdo con el delegado. Habiendo dicho eso, entonces no me queda otra que pasar la lista, pero, hombre, voy a tomar una foto acá para hacerlo más fácil, creo. Compañera, a ver. A ver, un segundito, ya, mejor voy a hacer algo así, mejor como esto, ya. Ahorita voy a marcar y lo voy a copiar. Por esta vez nomás, ya me van a disculpar, pero no tengo otra alternativa porque... ¿Dónde está el...? Bueno, acá tengo control V. Andrés Cuestas. No se me ocurre otra idea. Andrés Cuestas, ¿cómo sacar esta información de acá? Pero ya, por lo menos así, ¿no? Y marco acá. Hasta Escobedo. Lo pongo acá. Hasta Escobedo y después la última ya. Escobedo. Todavía falta. Escobedo. Kevin. Ya, y después, a ver. ¿Quién falta? Kevin. Me quedé en Kevin. Falta ya más. Ya, entonces acá sí, Silver. Acá Marco. Y acá. Entonces, para terminar, acá deberías terminar ya. Silver y me quedo este último, Luis Ángel Villanueva. Luis Ángel Villanueva. Ya, entonces voy a pasar la lista, yo después lo veo, ¿no? Ya, entonces vamos a ver, ¿ya?
Segundito. Ya. Entonces, vamos con lo que tengo acá, ¿ya? A ver, Ángelo Alvarado, ¿se encuentra? Sí, ingeniero, presente. Ya. Entonces, Ángelo Alvarado 1, ok. Ya. María Victoria Alvarado, Presente, ingeniero. ya. Por si acaso, si escriben en el chat, yo no estoy viendo porque yo acostumbro a ver todo en pantalla completa, entonces yo no veo el chat. Si alguien está en el chat porque no puede comunicarse, este delegado me dice si está en el chat, por favor, ya me dice si está presente, ¿ya? Ok, ingeniero. Ya, entonces me quedé en María, Esmelín Luis Bernaola, Presente, profesor. ya. Amelia del Rocío, Presente. ya. Anthony y Juan Anthony, ya no está. Anderson Condeso, Presente. ya, correcto. Anderson Condeso presente. Ariana Cooper, Presente, ingeniero. Ariana Cooper. Contigo hemos llevado un curso, ¿no, Ariana? Sí, el ciclo pasado. Ah, con razón tu nombre me has conocido. Andrés Cuestas, Presente, ingeniero. ya. Paulo Fernández, Marlon Eric, Presente, ingeniero. ya. Entonces, Fernández no está. Marco Antonio Galindo, María presente, ingeniero. ya está, ¿no? Marco Antonio Galindo. Ahora, Ederly Joseph, Presente, profesor, presente. ya 12. Guillermo García, Presente, profe. ya, correcto. Guillermo García, ¿no? Guillermo García. Renato Sebastián. Presente, ingeniero. Un ratito. Ya, como no tengo el orden, un ratito ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 es Ederly Gamboa, que sí está. 13 es Guillermo García. 14, Renato Sebastián me dijo que sí estaba. Renato. Sí, ingeniero, presente. Ya, por esta vez nada más este impasse, ya no se preocupen, ya después no va a ser así. Julio César Guamán. Guamaní, ingeniero, presente. Guamaní, ya, ok. Ya, tú eres el número 15 de la lista. Max Huerta. No está, ¿no? Ya, este es Max. Ya, entonces seguimos acá. Rodrigo Ricardo. Wilca debe ser, ¿no? Rodrigo Ricardo. Ya, Rodrigo Ricardo no está. Boris Ignacio. Presente, profesor. Ya, este es Boris Ignacio. Boris Ignacio, ya. Snyder Euler. Presente, profesor. Ok. Leonardo Mena. Presente, profesor Mena. Leonardo Mena. Ya. Manuel Alexis. Presente, ingeniero. Ya, Manuel Alexis. Christian Miller. Presente, ingeniero. Correcto, Christian Miller, ¿no? Miller. Ya, 20. Walter Augusto Néstor. Walter Néstor. Ya, no está, ¿no? Ya. 24, ya. Kevin Paredes. Paredes presente. Ya. Francisco Rodrigo. Ya. Adrián Sebastián. Presente, profesor. Ya. Cristian Anthony. Sergio Víctor Reina. José Luis Roja Cuellar. Presente. Ya. Jorge Luis Rojas Moreno. Rojas presente, profesor. Buenas tardes. Correcto. Muy buenas tardes. Jorge Luis Rojas. Jorge Luis Rojas Cuellar era, ¿no? O no, Moreno, ¿no? Ya.
Ademir Sánchez. Eric Jesús Tamayo. Presente, profesor. Este es Tamayo, ¿no? Tamayo, ya. Silver Anthony Torres. Torres, presente, profesor. Correcto, ya. Y quedan uno nomás. Luis Ángel Villanueva. Presente. Ya, Profesor entonces, Peña Sembrera también está. pero, a ver un ratito. ¿En cuál está Peña Sembrera? No, bueno, ahí no estoy, pero Aparte, ¿no? me acabo de unir al class. Recién me acabo de unir al class. Ya, o sea, este sería el Peña Sembrera, ¿no? Yo también, ingeniero Pantoja. Peña Sembrera, ya, otro más. Juan Carlos Pantoja. Peña Sembrera, José Rival. Juan Carlos Pantoja, ya. Arellano Suárez. Disculpe, ingeniero, me acabo de agregar al Classroom, profesor. ¿Cómo te llamas? Arellano Suárez. Segovia Jordan. Claro. Segovia. Sí, Segovia Torres Jordan, profesor. Recién me acabo de Segovia Torres. Sí, sí, profesor. Ya, ¿quién más? Ermitaño León Smith Franklin. ¿Cómo? Ermitaño León Smith Franklin, ingeniero. Por favor, te voy a pedir que me digas despacio tu primer apellido y segundo, nada más. Ya. Ermitaño es mi primer apellido, con H, ingeniero. Ermitaño. Y León, mi... León. Sí, ingeniero. Ermitaño León. ¿Ermitaño es con H o Con con E H, nomás? ingeniero. Con H, ¿no? Ya, ok. Ya, ¿quién más? Ya. Entonces, yo voy a completar la lista. Profesor Arellano Suárez también. Arellano Suárez. Suárez. Álvaro Diosdado. Ya, Álvaro Diosdado. Correcto. Ya, Chavarría Carpio. ya. Chavarría Carpio. Chavarría Carpio. Chavarría Carpio, ya. Bien. Entonces, vamos a ver en la lista cuántos vamos a ver esto. Ahorita antes que se me vaya, voy a grabarlo ya. Archivo, guardar como. Acá. En escritorio lo voy a poner. Guardar, ya. Entonces, ¿y cuántas personas hay acá? 34, es lo justo lo que tenía. Ya, ahora y con lo que me han añadido ahí, 40. Ya. Entonces, vamos a empezar, ¿ya? Y bueno, por esta primera vez nomás estamos así un poquito no tan ingenieros, pero vamos a cambiar la metodología, pues la siguiente clase, ¿ya? Entonces, a ver. ¿Qué era? Estamos acá en la grabación, estoy presentando. Entonces, vamos a iniciar el curso de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿ya? Como les dije, les voy a poner los libros, les voy a poner el Dixieland, porque vamos a trabajar con el Dixieland también, y les vamos a dejar los trabajos que correspondan para que puedan, completar su aprendizaje. Acuérdense de que ahora sí va a ser un poco estricto porque estamos en el proceso de acreditación. Entonces yo tengo que poner en el Classroom el Excel de la asistencia, los trabajos que dejo. Tengo que documentar, evidenciar que se ha trabajado, ¿no? Y que ustedes están adquiriendo pues los conocimientos, ¿no? Los exámenes, etcétera, etcétera, ¿no? Los exámenes también se toman por el mismo sistema que es el Classroom. Ya ustedes creo que ya saben eso. Entonces, vamos a hablar entonces de estabilidad. Yo soy ingeniero electricista, como les digo, acá con 34 años de experiencia en la docencia y más de 25 años trabajando en los sectores público y privado, más en el privado. He trabajado en áreas de generación, transmisión y nunca he tenido la oportunidad de trabajar en distribución. Pero, conozco porque tangencialmente y he hecho una empresa, he hecho varios proyectos, tengo una historia un poco largo de trabajo, entonces tengo la capacidad para poder darles un curso, ¿no? O sea, no soy una persona que ha salido de la universidad y se pone a enseñar, ¿no? No es así, ¿no? Por si acaso.
También he tenido oportunidad de dictar cursos en diferentes, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Colegio de Ingenieros. Ahora con ustedes mismos en el CERCEU de San Marcos estoy enseñando el Dixilen básico. Después va a haber uno que es el nivel intermedio. Ahorita, ¿cómo se llama? El Dixilen es la herramienta principal para hacer simulaciones eléctricas. Y yo, por ejemplo, estoy encargado ahorita, me ha encargado el decano de la Universidad del Callao para que actualice el Dixilen que teníamos nosotros. Es un Dixilen de la versión 15.1, 15.0. Ahorita están en la versión 22. La versión 22 y la versión 15 es lo mismo, solamente cambian los iconos porque el programa es comercial, ¿no? Como todo programa comercial, cualquier cosita que le cambien te cobran, ¿no? Se llama mantenimiento anual que se paga, ¿no? Como $10,000 más o menos. Eso lo puede pagar empresas. Y para la universidad, ¿cómo se llama? Hay un software que le llaman de estudiante. Entonces, yo estoy encargado en la Universidad del Callao de lograr comprar el Dixilen en la versión estudiante, ¿no? Que no es una versión pues comercial para con un consultor, por ejemplo, sí necesita tener, ¿cómo se llama? El Dixilen para poder hacer sus trabajos. Igual, creo que en el San Marcos también no tienen, creo, una versión, ¿cómo se llama? Actualizada. Yo voy a tratar de conversar con el ingeniero Luis Ponce, que es el director de escuela, para ver de qué manera podemos comprar eso y puedan ustedes acceder a una versión, ya no como la que estamos viendo nosotros, con la que vamos a trabajar es la 15.1.7, que es la versión trucha, que es la versión, ¿cómo se llama? Trampeada que tenemos, que se bajó del Google. Pero ¿de qué otra manera pueden aprender? Lamentablemente yo no debería hacer esto, pero ¿cómo aprenden ustedes? ¿Cómo mejoran su competitividad o su mejora como profesionales de ingeniería eléctrica si no saben manejar un programa de simulación eléctrica como el Dixilen, ¿no? Yo paralelamente voy a ver si se puede comprar ahí en la universidad o cómo actualizarlo, ¿no? Porque conozco yo a la empresa que tiene pues a su cargo la venta del Dixilen en el Perú, ¿no? Por lo menos ese encargo lo tengo ya desde ayer en la Universidad del Callao, ¿no? Entonces, igual se puede hacer para ustedes, ¿no? Porque es bueno que tengan la herramienta última, pues. Yo tengo la herramienta última, que la 22, pero también lamentablemente pues la he comprado a una página europea, me costó $100, pero no lo puedo compartir porque eso te la venden por máquina. No es el original, pero también cómo yo podría ver las diferencias si es que no tengo, ¿no? Entonces, hasta que yo pueda comprar algo, estoy así y en algún momento tenemos que ponernos, pues, como debe ser, ¿no? Yo no puedo hacer ningún trabajo, por ejemplo, oficialmente para la calle de consultoría con un Dixilen Bamba, ¿no? No se puede. Te pueden meter a la cárcel de otro país por eso se llama robo de la propiedad intelectual, ¿no? Pero en fin, pero lo que vamos a hacer nosotros, como no lo estamos vendiendo, sino estamos enseñando, mi conciencia está tranquila, no estoy cometiendo ningún delito, salvo será un pecadillo, pues no es un pecado mortal, sino será un pecadillo lo que estoy haciendo al enseñarles a usarlo con la versión que lamentablemente estuvo en el Google, pues, porque Dixilen no se preocupó y lo sacó de Google, ¿no? Yo lo he bajado de Google y ahí está. Bueno, habiendo dicho eso, entonces conmigo van a llevar el curso de estabilidad. Entonces, yo normalmente mezclo, como se llama, un poco lo que le llamo notas de clase, que es hecho a mano, porque tiempo no he tenido para hacer, como se llama, PowerPoint, en algún momento lo haré, pero lo que importa es que ustedes conozcan lo que les voy a decir. Si ustedes entienden un concepto, ya aprendieron. Esa es mi filosofía, ¿no? Es como cuando uno va al cine, mira la película y cuando regresas a tu casa, tu papá te dice, a ver, hijo, ¿qué has visto? Y tú le cuentas con lujo de detalles. No has memorizado nada. Lo has entendido. Por eso es que lo puedes repetir. Igualito es en la formación académica. Si ustedes entienden los conceptos, las fórmulas no tienen que memorizarlas porque las fórmulas son como las herramientas, siempre las van a tener a la mano. Como un martillo, como un desarmador, como un alicate, como un tornillo, ¿no? Eso lo van a tener siempre, no tienen que memorizarlo. Pero sí tienen que saber entender los conceptos, ¿no? Entonces, la estabilidad de sistemas eléctricos de potencia, aquí hay vamos a ver lo que es conceptos y definiciones fundamentales, pero antes de eso,
Vamos a ver primero la estabilidad. Es la capacidad en general, la estabilidad es la capacidad que tiene un sistema eléctrico de potencia para mantenerse estable después de haber tenido una perturbación. Porque hay algunos sistemas eléctricos de potencia que cuando tienen una perturbación hay blackout. Blackout significa que salen de servicio todos los generadores y hay apagón total en la red. Eso se llama blackout, ¿no? En inglés, ¿no? Apagón. En cambio, en su definición general, la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia es la capacidad que tiene el sistema eléctrico, la red, para volver a su estado inicial previo a la perturbación. Eso es en general. Pero en estabilidad se estudian tres tipos de inestabilidades. La inestabilidad angular, que vamos a ver, la de frecuencia y la de tensión. Entonces, esos tres tipos de estabilidad es la que vamos a tratar en el sílabus al abarcar en este ciclo. Y paralelamente vamos a hacer, ¿cómo se llama? Desarrollos en el Dixilen para que vean ustedes cómo funciona todos los conceptos que vamos a ver en el curso, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber que es un sistema eléctrico de potencia que en general se le denomina SEP, para no estar diciendo sistema eléctrico de potencia. Y ya ustedes entienden, pues, que un sistema eléctrico de potencia es todo el conjunto de equipos que existen en un sistema eléctrico. Por ejemplo, ¿cuál es el equipo principal? O bueno, todos son principales, pero comienzo yo por el generador. Después levanto la tensión a través de una subestación elevadora y de ahí transmito en alta tensión por una línea de transmisión. A la llegada a la ciudad bajo la tensión porque nosotros estamos en 220 voltios. Entonces de 200 kilovoltios, 500 kilovoltios bajo el nivel de tensión con otra subestación transformadora a la llegada a la ciudad. Lo bajo a 20 kilovoltios, a 10 kilovoltios. Y de ahí tengo la red de distribución primaria en 10 kilovoltios o 20 kilovoltios y de ahí bajo a 220 voltios, que sería la red de distribución secundaria, y ahí llego a las casas o al consumidor final que se llama. Entonces, todo eso es el sistema eléctrico de potencia. Como dice acá, equipos, unidades de generación con sus controladores. ¿Quiénes son los controladores de un equipo de generación? Son el regulador de velocidad y el regulador de tensión. Esos son los controladores de una unidad de generación. Transformadores de todos los tipos, se refiere si son transformadores elevadores, o que disminuyen la tensión, ¿no? Que tienen taps o no tienen taps, ¿no? Regulación bajo carga o sin carga, etcétera, ¿no? Líneas de transmisión, las cargas mismas, que pueden ser una carga minera, puede ser una carga, ¿cómo se llama? Capacitiva, pues una carga inductiva, pues una carga domiciliaria de la ciudad. Equipos de compensación reactiva que se usan en la línea de transmisión. Como las líneas de transmisión son largas, entonces hay caída de tensión. Y lo que yo hago es compenso la línea para evitar la caída de tensión, para evitar las pérdidas, ¿no? La compensación reactiva puede ser fijos o controlados. Equipos de protección, los relés para aislar las fallas cuando ocurre, o sea, aislar el elemento fallado cuando ocurre una falla. Equipos de maniobra. ¿Quiénes son los equipos de maniobra? Los seccionadores, los interruptores, ¿no? Etcétera. Entonces, el conjunto de equipamientos que conforman un sistema eléctrico de potencia, eso vendría a ser el SEP. Punto de operación. El punto de operación, y si ustedes creo que entienden claro, no es lo mismo. No es lo mismo si ustedes están, ¿cómo se llama? Si tenemos el diagrama de carga, más o menos podríamos pensar así, ¿no? Entonces va a haber una hora de punta, que normalmente en el Perú es entre las 18 horas, que son las 6 de la tarde. Se acostumbra a decir 18 horas, y las 23 horas, que son 23 menos 12, 11 horas. Las 23 horas. Entonces acá, esta es la hora de punta. Entonces, si ustedes comprenderán, en la hora de punta, en cualquier barra del sistema eléctrico de potencia,
va a haber el máximo consumo de carga de potencia y energía. Entonces, normalmente en las horas de punta la tensión cae. Y el COE, que es el ente que maneja la operación del sistema eléctrico de potencia en el Perú, tiene que hacer algo para que esta tensión no caiga, esté dentro de los niveles operativos correspondientes, porque si no, el OCINER le pone multa. Entonces, a esto le llamamos hora de punta, donde está la máxima exigencia, tanto de los generadores como de las redes, de las redes de los transmisores como de los distribuidores. Pero hay otras horas de madrugada donde le llamamos en las horas fuera de punta. En las horas fuera de punta, obviamente que el problema es al revés. Ya no tengo tanta exigencia en las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión van a transmitir capacidad menor a su capacidad de la punta. ¿Y qué pasa con la línea de transmisión cuando genera menos de su capacidad que en las horas de punta? Cuando está trabajando a media carga, porque están durmiendo todos en la hora en la amanecida, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con la línea de transmisión es que va a comenzar a entregar reactivos al sistema. Cuando yo estoy en la hora fuera de punta, si esta es la línea, entonces ocurre una cosa que por culpa de la línea de transmisión, su modelo es inductancias y capacitancias. Las capacitancias van a entregar reactivos a las respectivas barras donde está conectada la línea. Eso ocurre en las horas fuera de punta. Hora fuera de punta. Entonces, ¿qué va a pasar si en horas fuera de punta, cuando no hay carga en la hora de madrugada, la línea, que son capacitores, va a entregar energía reactiva a sus respectivos extremos? ¿Y qué va a pasar cuando yo inyecto energía reactiva en una subestación? Lo que va a pasar es que va a aumentar la tensión. Acá y acá aumenta la tensión. Entonces la tensión tiene que estar en 220. No tiene que estar abajo ni tiene que estar arriba. Si está arriba, el COES tiene que hacer algo para bajar esa tensión. Entonces, en la hora de fuera de punta, el fenómeno es que las líneas se comportan inyectando reactivos generados en la propia línea, porque la línea es un conjunto de capacitores y también inductancias. Y resistencia, obviamente, ¿no? Pero en una línea aérea la resistencia es bien pequeña. Entonces, más es inductancia y capacitancia. Entonces, esto ocurre en la hora fuera de punta. Pero en la hora de punta es al revés. En la hora de punta, cuando en la misma línea se analizamos en la hora de punta, vamos a encontrar que en la línea es al revés. Aquí, la inductancia de la línea, la inductancia es el elemento que absorbe reactivos y la capacidad es el elemento que entrega reactivos. En el caso de abajo, cuando estamos en la hora fuera de punta, la capacitancia de la línea está entregando reactivos, porque la capacidad es la única que puede entregar. La inductancia L consume y la capacidad entrega reactivos. Más o menos es así, ¿no? Para acordarnos. Una reactancia o una bobina, si esta es la barra, la bobina entrega, consume Q. Consume Q. Y la capacitancia en una barra es al revés. La capacitancia entrega. En la capacitancia entrega Q. Entonces, ¿y cómo se relaciona Q con la tensión? Ah, bien sencillo. La tensión es proporcional a Q al cuadrado. Al revés. Q es proporcional a la tensión al cuadrado. Q o B cuadrado es proporcional a Q o Q es proporcional a B al cuadrado, como quieran escribirlo. Entonces, a más tensión más Q o a más Q más tensión. Entonces, si el capacitor inyecta reactivos, quiere decir que va a subir la tensión. Entonces, ¿cuándo yo necesitaría un capacitor? Cuando la tensión se ha caído en esta barra y yo tengo que inyectar más tensión para subirla. ¿Eso dónde ocurre? Acá. Acá la tensión cae. Ahora les explico, ¿no?
en los dos extremos, la tensión cae. ¿Por qué? En la hora de punta. ¿Por qué? Porque el comportamiento es al revés de acá. Acá absorbe reactivos. Absorbe Q. Y la línea absorbe Q. Entonces, en la hora de punta, la línea absorbe Q. ¿Y por culpa de quién? ¿Quién absorbe? La inductancia. ¿Quién entrega? La capacitancia. Entonces, si yo digo que en hora de punta, la línea está, ¿cómo se llama?, absorbiendo reactivos de la barra, le está quitando reactivos a la barra. Luego la tensión se cae, pues. Pero ¿quién se come esos reactivos? La inductancia. Acá está. La inductancia es la que se come los reactivos. Aquí en la hora de punta, acá abajo, fuera de punta, perdón, los reactivos de la capacidad se salen, son más de lo que consume la inductancia. Entonces, los reactivos producidos por la capacitancia entran a las barras. Es un capacitor, está entregando reactivos. ¿Y qué pasa? Cuando yo entrego reactivos, aumento la tensión. Más tensión, más reactivos, o más reactivos, más tensión. Entonces, como ustedes ven, el punto de operación es distinto. Entonces, el punto de operación, ¿qué cosa es? En una barra, o en una subestación, o en un nodo. El punto de operación es el nivel de tensión, el nivel de potencia activa, el nivel de potencia reactiva, el ángulo que tiene esa barra, ¿no? Eso es como si ustedes les toman ahorita por el COVID, le ponen, les miden la presión, les miden, ¿cómo se llama? El coeficiente, la saturación, eso que ponen en el dedo. Es en este momento, pero si lo hacen en la noche va a ser diferente, y si lo hacen en la madrugada va a ser diferente. Igualito es la línea de transmisión o los equipos, ¿no? Si estoy en punta, los reactivos entran a la línea. Si estoy en fuera de punta, los reactivos salen. Entonces son dos puntos de operación distintos. Las tensiones en hora fuera de punta tienden a subir. Las tensiones en horas de punta tienden a bajar. Entonces, dependiendo de la hora, si es máxima demanda, mínima demanda o media demanda, yo voy a tener diferentes puntos de operación. ¿Y qué son los puntos de operación? Las variables principales. Tensión, corriente, potencia activa, reactiva, ángulo. Eso es lo que dice acá. El punto de operación o condición de operación de un sistema eléctrico de potencia, ¿a qué se refiere? Es un grupo de magnitudes que pueden ser medidas o calculadas. Normalmente son medidas, pues, ¿no? Que permiten describir o caracterizar el CEP. ¿Quién caracteriza o describe un sistema eléctrico de potencia? La frecuencia, la tensión, la potencia activa, reactiva, el ángulo de la barra, las pérdidas. Pero el punto de operación son las variables. Normalmente el punto de operación viene siendo, o sea, las variables principales de un sistema eléctrico de potencia, y para mí serían la tensión, la potencia activa, la potencia reactiva, el ángulo en la barra, y si quieren, la frecuencia. La frecuencia. Entonces, todas estas son variables, ¿cómo se llama?, que permiten caracterizar, o sea, definir estas variables van a ser distintas en la hora de punta que en las horas fuera de punta. Va a ser distinto, no es lo mismo. Entonces, el punto de operación va a depender de la hora en la cual estamos analizando o del mes, porque puede ser mes de estiaje, mes de avenida, o puede ser un mes de verano o mes de invierno, es diferente. Eso es un punto de operación. Entonces, normalmente cuando uno habla de estabilidad dice lo siguiente, vamos a tomar en cuenta la frecuencia. Entonces dibujo, ¿cómo se llama? En el tiempo, dibujo, ¿cómo se llama? Mi frecuencia. Entonces, ¿por qué hablamos de punto de operación? Si estamos hablando de la frecuencia, entonces decimos, ya. La frecuencia no es una recta, es horizontal, se mueve, es dinámico, pero se mueve alrededor de 60 Hz. ¿No es cierto? 60 Hz. Pero ocurre un momento en que en este punto, en el momento t sub 0, acá vamos a poner t sub 0, ocurre algún fenómeno en la red. Puede haber entrado una línea de transmisión,
salido un generador, incrementado una carga, lo que sea, lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar con la frecuencia? Ya no se va a portar así como debía ser, porque esto debería ser así con todo el tiempo, ¿no? No es una recta, porque el sistema está vivo, es dinámico, se va moviendo, pero bien chiquito su variación, está en 60. Pero ¿qué pasa? Ocurre lo siguiente, que ocurre en el momento cero, ocurre un problema y esto viene así. Comienza a moverse. Y en el tiempo debe regresar al punto previo a la falla. Este es el punto previo a la falla, este es el punto A. ¿No? Este es el punto A. Y acá debería también tener un valor similar al punto A, o parecido. Entonces, si acá tenía 59.9, por decir, acá debo regresar a lo mismo. Entonces, quiere decir que el sistema ha bailado un poco, la frecuencia se movió, y después regresa. Acá hay un tiempo. Ese tiempo de setting o de establecimiento se llama, ¿no? Previo a la falla, hay una oscilación y después llego a un mismo nivel del punto A. Este es el punto A, ¿no? Este es el punto A previo, ¿no? Este es el A, vamos a poner, este es el punto A previo a la falla. Y debería volver al punto A similar o bien cerca al punto A después de la falla, o sea, después de que ya el sistema se recuperó. Quiere decir entonces que la frecuencia venía así, 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 se recuperó y regresa a hacer esto, ¿no? Se recupera la frecuencia. Entonces, lo que importa, el punto de operación previo a la falla es este. Punto de operación previo a la falla. Previo a la falla. O al evento que ocasionó, ¿no? Falla. Y este es el punto posterior. Entonces, si yo logro que el punto posterior a la falla, o el punto, el punto de operación posterior a la falla sea parecido al punto previo a la falla, que es el previo, decimos que el sistema es estable. Posterior a la falla o al evento, ¿no? Entonces, ese es todo el tema. Entonces ya saben estabilidad y ya podemos tomar el examen. Entonces, eso se refiere al punto de operación. ¿Cuáles son las variables? En este caso estamos hablando de la frecuencia, pero se toma en cuenta un juego de variables, ¿no? Entonces, la idea es que si yo quisiera, a mí me gustaría decir que no estamos libres de salvar, de evitar las fallas. Pero las fallas van a hacer que el sistema oscile. Lo importante es lograr que el sistema sea robusto para que cuando la oscilación pase, amortigue la oscilación. Esto significa amortiguar la oscilación. Se comienza a achicar. Y regreso al punto previo a la falla, o muy cercano previo a la falla. Eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso que el CODES existe, para poder monitorear las variables del sistema y evitar que ocurra un evento que pueda hacer bailar la frecuencia. Ahora, cuando hay una falla, la frecuencia se mueve, no sola. También se mueve la tensión, se mueve la potencia activa, reactiva, eso vamos a ver en el Dixieland. Pero eso es importante, ¿no? Eso es el punto de operación. Cuando una condición es estado estacionario, cuando estoy en operación normal, cuando no hay falla, es un estado de operación en la cual todas las magnitudes que caracterizan al sistema, tensión, corriente, potencia, frecuencia, ángulo, pueden ser consideradas constantes para propósitos de análisis. O sea, yo lo mantengo constante. No es una recta, pero es bien, es dinámico, ¿no? ¿Qué es operación síncrona? La frecuencia en el Perú, por si acaso, es diferente de Chile. En Chile es 60, la frecuencia en el Perú es 60 ciclos. Luego, ¿cómo se llama? La velocidad angular de rotación de los fasores es 2πf. Entonces, la velocidad angular de rotación de los fasores y en sí de rotación de la máquina síncrona también, ¿no? Es 2πf. Entonces, 2πf es igual 2pi por 60. Y esto es 377. Entonces, yo acá quiero que se den cuenta de algo, ¿no? 177 radianes por segundo. Entonces, ¿qué diferencia a la velocidad angular de la frecuencia? 2pi. Entonces, podemos decir que tanto la velocidad angular como la frecuencia siguen la misma tendencia. Solamente están diferenciados por un factor 2pi que es constante.
Entonces decir velocidad angular o decir frecuencia es lo mismo, solo que una va a ser más grande que la otra. En este caso, pues, si la frecuencia es así, la velocidad angular es un poco más grande, pero tiene la misma variación. Esta sería la velocidad angular, esta sería la frecuencia. Tienen la misma variación, sube, sube, baja, baja, sube, sube, ¿no? Porque se diferencia por un número, 2pi. Entonces, la frecuencia de sincronismo en el Perú es 60 hercios, o la velocidad de sincronismo es 377 radianes por segundo. Para decir que es síncrona, se acostumbra a poner un cerito. Quiere decir que es la velocidad síncrona. Algunos libros le ponen S de síncrona, ¿no? Entonces, para decir que es síncrona, se pone un cerito. Entonces, una máquina está en operación síncrona con la red, vale decir, con la red eléctrica a la cual está conectada, si la velocidad angular es 377 radianes, ¿no? Un sistema está en operación síncrona y todas sus máquinas síncronas conectadas están en operación síncrona con la red alterna. Por decir que todas las máquinas una operación síncrona, si esta es una red, vamos a poner así, todos los generadores están conectados, ¿no? Todos los generadores están conectados a la red, una red, y todos están girando a esta velocidad, a W0. A W0. Pero acuérdense que W0 es velocidad eléctrica, y la velocidad eléctrica es igual que la velocidad también mecánica. Hay una fórmula que es, a ver, un segundito. A ver, un segundito, ¿cómo era esta fórmula? Es la fórmula de la, a ver, es la frecuencia, la velocidad angular es 120 fp, creo que es. Creo que la fórmula es así, ¿no? Ustedes ven, a ver, la velocidad del rotor es 120 f p. Acá es p. Donde p es el número de polos. Esto es número de polos que tiene la máquina. De polos norte-sur, ¿no? Número de polos. F es la frecuencia. F es la frecuencia que es, en el caso de Perú, 60 ciclos. Y N es, ¿cómo se llama? Revoluciones por minuto. ¿Cuántas vueltas da el rotor en un minuto? Una revolución es 360 grados, ¿no? Entonces, decir 60 hercios, yo lo puedo convertir a RPM. Lo único que tengo que saber, por ejemplo, este generador, ¿cuántos polos tiene? ¿Cuántos polos tiene? Pero todos van a estar a 60. Entonces, si este tiene 4 polos, vamos a poner que este 4 sería P igual a 4. ¿Cuál será su RPM, por decir? Entonces, simplemente si P es igual a 4, acá le pongo 120 por 60 entre 4. 120 por 60 entre 4. Este será 1800, este será 1800, 60 ciclos, pues este es 1800 RPM. El rotor está girando a 1800 revoluciones por minuto. Para 4 polos, eso significa que está entregando 60 ciclos en la parte eléctrica. Esta es la parte mecánica. Si este generador tiene, que también está conectado a la red y es síncrono, tiene P igual a 2 polos, entonces su velocidad va a ser igual a 120 entre 2, 60, ¿no? 60 por 60 sería 3600 revoluciones por minuto. Entonces, miren, en una red eléctrica, por RPM, ¿no? En una red eléctrica están conectadas a la misma red, pero este tiene 4 polos. Si tiene 4 polos, está girando a 1800 RPM. Si este generador tiene 2 polos, está girando a 3600 revoluciones por minuto. Estos son polos, ¿no? Entonces, en una red
los generadores van a estar generando, van a estar rotando a diferentes velocidades que va a depender del número de polos que tiene la máquina. Pero están síncronas. ¿Por qué? Porque todas están a 60 ciclos. Sino que va a depender del número de polos para que se traduzca en velocidad mecánica del rotor. Son polos, ¿no? Entonces, la velocidad, entonces, ¿qué cosa los une en la operación síncrona? La frecuencia, 60 ciclos. Todas las máquinas sí están generando 60 ciclos de corriente o de tensión. Pueden correr, sus rotores pueden moverse a diferentes velocidades por el número de polos, pero todos están a 60 ciclos. Todos están a 60 ciclos. Eso es lo que tienen que tener claro, ¿no? Entonces, cuando uno dice que la operación es sincrónica, quiere decir que todos los generadores están generando tensiones y corrientes eléctricas a 60 ciclos. Pero van a correr a diferentes velocidades dependiendo del número de polos. Eso tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, eso se llama operación síncrona, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es la frecuencia. La frecuencia es una variable, como se dice, sistémica. Sistémica, ¿qué significa? Que es de todo el sistema. Entonces, si ustedes miran acá, si ustedes se van a dar cuenta, esta es la subestación Socabaya. Perdón, esta es la subestación Socabaya. Acá dice, ¿no? Subestación Socabaya. Esta es la subestación Santa Rosa. Esta es la central de contingencia. Esta es la subestación Dolores Pata, que está en Cusco. Socabaya está en Arequipa. Santa Rosa está en Lima. Chimbote está en Chimbote. Chiclayo está en Chiclayo. Piura está en Piura. Y San Juan está acá en Lima. Entonces, ¿qué cosa está mostrando este ejercicio o esta gráfica? Está mostrando de que no importa, Socabaya está en Arequipa, Piura está en Piura, San Juan está en Lima, Chiclayo está al norte, Chimbote está al norte, ¿no? Dolores Pata en Cusco. No importa dónde esté, en qué ciudad esté, si el sistema está interconectado, entonces la frecuencia es la misma. Miren este punto. Miren este punto de acá. Vamos a ponerlo con este punto de acá. Dice 59, 83, 38. Pero miren acá. Está la 1456, un poquito más acá, ¿no? Miren acá. Es este punto. Miren. Socabaya está en Arequipa. Santa Rosa está en Lima. Pero miren la frecuencia 59, 838. Acá está 59, 839. Por los decimales. Y este está en la central de contingencia. Miren, la misma depresión. Se cae a 59, 838. En Dolores Pata también se cae a 59, 837C, que es 838. Acá 59, 83, 832, 8302. 59, 8305. Y si se dan cuenta, todas, la frecuencia es holística, es la misma en todo el sistema. Pero hay otra cosa que deben darse cuenta. La frecuencia está variando, miren. No es plano. Es así, está yendo así, 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 así. Todo. Miren, acá hay una subida por la hora, que es esta. Por la hora es esta. Mirando a la misma hora es esta. Es esta. Quiere decir que la frecuencia se mantiene igual, es la misma respuesta en donde ustedes la midan. Es esta. Es esta. Donde ustedes la midan, van a ver que la frecuencia varía, la frecuencia es como se llama, en todo el sistema es la misma, casi la misma, no es exactamente, pero es casi la misma, ¿no? Y el sistema está variando, ¿no? Aquí la escala se ha agrandado, porque miren, está entre 59.8 y 60.2. Se ha agrandado la escala para que ustedes puedan ver que no es una recta. Pero su variación es bien pequeña, o sea, está dentro de un límite aceptable. La norma técnica de calidad dice un hertz para arriba, un hertz para abajo. Entonces, con eso queda claro que la frecuencia es una variable sistémica
pero que aparece en el sistema en todo punto. Si ocurre una falla en Tacna que hace variar la frecuencia en Tacna, lo va a sentir Tumbes también igualito. Chiclayo, todas las barras lo va a sentir, porque está, la frecuencia, su concepto es holístico, o sea, de todo. No así la tensión. La tensión solamente es un problema local. Si hay un problema de tensión en la barra de Tacna, no lo va a ver ni siquiera Mollendo ni Arequipa, que están a su costado de Tacna, porque el problema es local a la barra, nada más. O sea, la tensión es un problema local a la barra, o un grupo de barras que están cerca de una central, pero la frecuencia sí es a nivel total del sistema. Es importante. En un sistema aislado, obviamente la frecuencia tiene una banda de variación bien estrecha. Esta es la banda de variación, miren, 60.2 y 59.8. Ahí se está moviendo. Igual acá, ¿no? Todas. 60.2, 59.8. Ahí se mueve. En cambio, en un sistema aislado, miren cómo varía la frecuencia. 60.2, ¿dónde era en antes? 60.2 era por acá. Por acá es 60.2. 59.8 es por acá. Miren cómo se escapa la frecuencia en un sistema aislado, miren. Se va fuera en un sistema aislado, es más difícil mantener la frecuencia en una banda. Miren acá cómo se va, miren. Fuera de la banda. ¿Eso por qué? Porque el sistema está aislado. Por ejemplo, en Tacna, no, por ejemplo, en Iquitos, por ejemplo. Iquitos no está conectado al sistema eléctrico interconectado. Iquitos genera una red aislada, ¿no es cierto? Y genera con generación térmica. Entonces, cualquier variación de la carga, los generadores no pueden responder como si fuera un sistema interconectado, porque la frecuencia es difícil de contenerla. Una parte se debe también a que en el sistema interconectado hay grandes máquinas, como Mantaro, por ejemplo, que tiene unos rotores pesadotes. La frecuencia tiene que ver con la rotación de la máquina, miren. Y yo les puse esto, ¿no? La rotación de la máquina, su velocidad en revoluciones por minuto es 120 F entre P. Entonces, la frecuencia, este es polo, o sea, no es potencia activa, este es polo, número de polos. La frecuencia es directamente proporcional a la velocidad de giro de la máquina en RPM. ¿Ven? La frecuencia. Entonces, cuando una máquina es más pesada, tiene un rotor más pesado, cuando hay una variación, un evento en el sistema interconectado, el rotor se opone. ¿Qué cosa es la masa? ¿Qué es la masa qué es la masa? En el movimiento lineal, cuando yo tengo un movimiento lineal, la masa, imagínense, y yo lo jalo, ¿no? Tuve una fuerza. Esta es la masa. La masa es una característica que tiene un cuerpo que se opone a su movimiento cuando está en reposo. En este caso, esta masa está en reposo. Yo tengo que tener una fuerza tal que venza a la masa, porque la masa se va a oponer. Si el cuerpo está en reposo, la masa se va a oponer a que entre en movimiento. Y en el caso del rotor de una máquina, está girando, es el rotor, no el estator, el rotor, al que le entra, ¿cómo se llama? La potencia mecánica por el eje. Un torque, ¿no? El torque por el eje. Y está girando el rotor. El rotor, ¿qué cosas? Tiene una masa. La masa no se le conoce como M, sino se le conoce como momento de inercia. Y algunos libros le conocen como se llama, como J también. OJ es el momento de inercia.
que es la misma masa, pero acá está rotando. En un movimiento lineal, la masa significa, es la oposición del cuerpo a ponerse en movimiento si está en reposo, o a acelerar si está en movimiento. Igual es acá. Cuando estoy girando, cuando está girando la máquina, la masa significa, bueno, acá vamos a borrar, acá el torque está en un sentido, ¿no? Acá hay que borrar este entonces, ¿no? El sentido de giro es así, porque estamos hablando solamente del rotor, Entonces, este es el rotor. Entonces, en movimiento rotacional, que está girando, girando, si tú por algún momento haces que la máquina quiera girar más, no vas a poder, porque la masa, que es el momento de inercia, I o J se va a oponer. Cuando yo estoy en movimiento en velocidad continua, esta es una velocidad continua W0, está girando a velocidad síncrona. Entonces, si algún evento en el sistema hace que el rotor se quiera acelerar, la masa que se llama momento de inercia, que se representa por una letra I o una letra J, es la que se va a oponer a esa aceleración que se le quiere dar por producto del evento. Entonces la masa se va a oponer. Entonces cuando estamos en un sistema interconectado y ocurre un evento de falla, un evento que entra una nueva carga, que entra un evento, un nuevo generador, o salió el generador, o salió una gran carga, va a haber oscilación. Pero esa oscilación va a ser amortiguada por el peso de los rotores de las máquinas. En cambio, en un sistema aislado, las máquinas son las máquinas de diésel que están girando ahí en el centro del parque o de la plazuela o cerca de allí para el sistema aislado. Si hay un problema de un evento de falla en alguna parte de la red, esos rotores son pequeños porque son máquinas pequeñas. Entonces no tiene pues el suficiente amortiguamiento como para evitar esto, que pase esto, que se salga de la banda, ¿no? Acá se está saliendo, pues no tiene peso. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque por ejemplo se habla, por ejemplo ahora últimamente en que la penetración de la energía eólica y solar debe ser mayor, porque es una energía limpia, eso estamos completamente de acuerdo. El problema está que esas máquinas le quitan fortaleza al sistema. Si hay un evento de falla o un evento de perturbación al sistema, esas máquinas solar no tienen rotor. Y la eólica tiene un motorcito, un generadorcito chico. No es grande como como la de Mantar o como como la central Winco, como la central Cañón del Pato, que tiene rotores grandes. O como las centrales de Chilca, las térmicas, que tienen rotores largos y grandes. Entonces, digamos, el amortiguamiento de una inestabilidad en un sistema aislado es más complejo. Por eso es que ocurre pues estas cosas que se escapan, ¿no? No se puede controlar bien la tensión, la corriente, la frecuencia en este caso, ¿no? La máquina tiene poco peso, su rotor es poco. Entonces, imagínense el caso mentalmente, que todo el Perú esté, ¿cómo se llama?, abastecido por centrales eólicas, nada más. Una falla y hay un apagón total, porque ninguna de esas máquinas tiene capacidad, peso de rotor para aguantar la oscilación. Se va. Habría apagón total. Entonces, cuando uno quiere mezclar o cuando uno quiere poner más energía, estas renovables que son pequeñas, hay que pensar bien en el problema de seguridad que es la estabilidad. ¿Ya? En su momento podemos tocar ese tema con mayor profundidad. Pero en un sistema pequeño, aislado, no se puede controlar la frecuencia porque, ¿cómo se llama?, son máquinas pequeñas, no tiene peso. Y la otra también puede ser a que sus reguladores, ¿cómo se llama?, son máquinas contadas, pues en cambio en el sistema interconectado hay más máquinas, entonces hay más participación de reguladores que pueden regular la frecuencia o amortiguarla, ¿no? Aparte del peso de los rotores.
Acá dice comportamiento de la frecuencia de un sistema interconectado. Podemos mirar acá, acá se ve que es más, ¿ven? Se está moviendo, perdón, esta de acá, ¿no? Se está moviendo, pero no tan abierto, ¿no? Con poca banda de variación, ¿no? Eso es importante. Entonces, ¿qué es una perturbación? Vamos a ver acá lo que dijo Kundur, les voy a mostrar acá. Acá dice la definición y clasificación de estabilidad. Esto les voy a pasar también en la, ¿cómo se llama? En la plataforma que tienen en la Classroom. Definición y clasificación de la estabilidad. Entonces, aquí, ¿quién se reunió? Este es grupo de trabajo, ¿no? Grupo de trabajo. Joint Task Force es grupo de trabajo. Para la definición, que se reunió para definir los términos y definiciones para estabilidad. ¿Quién se reunió? La IEEE y SIGRE. ¿En qué año? En mayo del 2004. ¿Por qué? Porque había diferentes definiciones de estabilidad. Le hablaban, por ejemplo, estabilidad dinámica, estabilidad transitoria, estabilidad estática, estabilidad de pequeña señal, y se confundían en algunos libros americanos. A la misma estabilidad le decían estabilidad de pequeña señal, y el libro ruso al mismo fenómeno le llamaba estabilidad transitoria, y entonces uno se dice, ¿qué pasa, no? Entonces, en el año 2004, para esta revista de la IEEE Transaction, que es para ingenieros, ¿quiénes se juntaron? Prabha Kundur, que es un señor conocido hindú, que estudió estabilidad, ¿no? Acá hay otro que es conocido, bueno, que yo conozco, por ejemplo, Claudio Canizares. Otro. Además todos son extranjeros, ¿no? O sea, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, ¿no? Goran Anderson, me suena el nombre, pero más conocidos es Claudio Canizares para mí, Prabha Kundur, ¿no? Carson Taylor, ¿no? O Taylor, ¿no? Bueno, se juntaron varias personas de diferentes países, más eran de Estados Unidos, Grecia, Bélgica, ¿no? Australia, Suiza, pero más eran de Estados Unidos. Y al final dijeron, vamos a uniformizar los términos, y llegaron a este cuadro, que es lo importante. Además lo pueden leer ustedes, pero este cuadro es muy importante. Acá está. Este cuadro dice, cuando ustedes quieran estudiar la estabilidad en un país cualquiera, vamos a llamar así, Power System Stability, estabilidad del sistema de potencia. ¿Qué es la estabilidad del sistema de potencia? Es la capacidad de mantener la red en las condiciones previas a la falla. O sea, vale decir que soportó el impasse de la falla o del evento, ¿no? No se desestabilizó, no salieron las máquinas generadoras fuera de servicio. Y ustedes pueden estudiar, dice, 3 tipos de estabilidades. La estabilidad angular, que se refiere al ángulo del rotor, la estabilidad de frecuencia y la estabilidad de voltaje. Si ustedes estudian esas 3 estabilidades, están cumpliendo, como se llama, con la seguridad de un sistema eléctrico de potencia. Entonces, ¿qué es la estabilidad de rotor? El ángulo rotor, la estabilidad de ángulo rotor. Toda máquina, ustedes saben que toda máquina síncrona, han estudiado en su curso de máquinas, toda máquina síncrona tiene un campo magnético giratorio que que es el rotor. Eso ustedes saben, ¿no? Es acá. Si yo tengo acá el estator, este es el estator. Disculpen que esté mal dibujado, pero mi mouse no me ayuda y mi pulso tampoco. Este es el estator. Entonces aquí hay bobinas, ¿no? Que están separadas 120 grados. Las 3 fases A, B, C. Entonces, estas bobinas sacan corriente. Dan corriente, ¿no? Corriente, las 3 bobinas. Como están separadas 120 grados, cuando está pasando corriente para la carga,
Esas corrientes desfasadas 120 grados crean un campo magnético rotatorio, eso saben ustedes. Pero además hay otra bobina que está metida acá, en el polo, para crear el polo magnético, para poder crear la inducción de Faraday. Aquí hay otra bobina que viene así. Así, ¿no? Y acá hay corriente continua. Aquí viene la corriente de excitación. Esta bobina, al venir acá, va a crear un polo norte y un polo sur. Entonces, como se está moviendo, entonces el polo, el campo magnético fijo, que es de este imán, al girar, se convierte en campo magnético rotatorio, pues. Y el campo magnético rotatorio que está, ¿cómo se llama?, de las fases IA y B y C, están, y ambos campos magnéticos están girando a velocidad síncrona, a 377 radianes por segundo, pero no están en fase. Si yo digo, ¿cómo se llama?, el vector que represente, por decir, al campo magnético rotatorio del estator, sería este, y este sería del rotor. Este sería del rotor, sería del estator. Entonces, estator, ¿no? Estator, rotor. Tiene que haber un ángulo. Entonces, si bien es cierto, están girando a la misma velocidad, pero tiene que haber un ángulo. Acá este ángulo es delta. Ese ángulo, si este ángulo fuera cero, no crearía torque. No se crearía torque en la máquina. O no habría, como se llama, generación de potencia activa. Tiene que haber un ángulo para que haya la transformación, para la generación de potencia activa en el generador. No están en fase. Eso se llama rotor angle. Este es el rotor angle. Este es el famoso rotor, el ángulo del rotor es este. Es este ángulo. Entre el ángulo del rotor, del campo magnético rotatorio del rotor y el campo magnético rotatorio del estator. Ese es el ángulo. Si ese ángulo es cero, el generador no produce potencia. No puede ser cero, tiene que ser diferente de cero. A ese ángulo se le conoce como ángulo de... Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese ángulo, por ejemplo, es 30 grados, vamos a poner así, voy a dibujar el ángulo y voy a dibujar su variación en el tiempo. Imaginemos que ese ángulo ese gamma es 30 grados. Ya está, 30 grados. Pero ¿qué pasa si hay una falla o hay algún evento? Lo que a mí me gustaría es que esto vibre y después regrese. Este es el punto de operación previo a la falla, punto de operación posterior a la falla, pero regresó. Hubo amortiguamiento. Eso es, entonces quiere decir que ahí esta máquina es estable respecto a la estabilidad ángulo del rotor, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que haber para que haya estabilidad ángulo rotor? Que es este ángulo, este de acá, el delta. Un generador es esto. Un generador le entra por el eje potencia mecánica, que es, ¿quién es eso? La máquina prima, potencia mecánica. Esa potencia mecánica hace que yo tenga un torque mecánico. Un torque mecánico. Y eso también va a dar un sentido de giro al rotor. Ese es el sentido de giro, la velocidad. Este es generador. Pero este generador, ¿qué cosa va a producir acá? Va a producir potencia eléctrica. Potencia eléctrica. Que se va a traducir en un torque eléctrico, pero ese torque eléctrico, si ustedes se dan cuenta, es contrario al torque mecánico. Es un torque eléctrico. Acá hay un torque mecánico que está en este sentido, hacia abajo. Y el torque eléctrico está hacia arriba. Entonces, en una máquina síncrona, que es un generador, la potencia mecánica le entra por el eje debido a la turbina Pelton si es hidráulica. O al vapor si es como se llama una de gas. Eso crea un torque mecánico en un sentido, lo que da el sentido de la velocidad de giro. Pero a su vez, por las bobinas del estator, él entrega potencia eléctrica, que a su vez hay un torque eléctrico contrario al torque mecánico. Son opuestos, ¿ven? Miren, este es opuesto a este de acá.
Este torque mecánico está hacia abajo y está hacia arriba. Son opuestos los torques. Entonces, cuando estamos hablando de ángulo rotor, se refiere al equilibrio que tiene que haber entre el torque eléctrico y el torque mecánico. Si la máquina está en equilibrio entre su torque eléctrico y su torque mecánico, esto va a estar siempre horizontal. O cuasi horizontal, ¿no? Porque es vivo, ¿no? El sistema va variando así, ¿no? Pero lo presentamos horizontal. Pero apenas hay una variación por algún problema, este ángulo delta, en vez de ser 30 grados, sube para 40 y baja para 15, sube para 35 y baja para 20 y así, hasta que otra vez vuelve a 30 grados. Pero ¿por qué se produjo esta variación? Porque algo hizo que hubiera un desbalance entre el torque eléctrico y el torque mecánico de la máquina. Entonces, el torque eléctrico y el torque mecánico tienen que estar balanceados, vale decir, deben ser iguales para que el ángulo se mantenga en los 30 grados o 25 o 35 grados que normalmente son los ángulos de trabajo de los generadores. No puede ser este delta cero, si no, no habría compresión electromagnética. Entonces, ese es el ángulo rotor. ¿Qué pasa cuando ese balance no hay estabilidad después de un cierto tiempo? Esto ocurre así. Yo tengo acá el ángulo y estoy bien bacán acá y comienza a ver así. En vez de amortiguarse, comienza a crecer y la máquina, esto se va al infinito, o sea, así comienza a crecer y la máquina sale de servicio. La máquina sale de servicio por inestabilidad. El ángulo ya no puede pasar de 180 grados, ¿no? Entonces sale de servicio la máquina. Yo debería tener esto. Entonces, la estabilidad de ángulo rotor tiene que ver con el balance entre el torque mecánico y el torque eléctrico. Por otro lado, la estabilidad de frecuencia está asociada a la potencia activa. Entonces, la estabilidad de frecuencia tiene que ver si yo tengo una barra, vamos a poner acá una barra, ¿no? Y acá tengo, ¿cómo se llama? Mis líneas. Entonces, yo por acá viene la potencia de generación, vamos a poner potencia generada más JQ de generación. Y por acá tengo mi carga, ¿cómo se llama? Que va a tomar eso que está generado. Acá está mi carga. Mi carga también es así. Potencia de la carga más JQ de la carga. Entonces, cuando estamos hablando de estabilidad de frecuencia, estamos hablando del balance entre esta potencia activa generada y la potencia activa de la carga. Tienen que estar igualitas para que la frecuencia esté en 60 ciclos. Entonces, la estabilidad de frecuencia tiene que ver con el balance entre la potencia activa generada y la potencia activa de la carga. Si la potencia activa generada es mayor que la potencia de la carga, o sea, si es que la potencia del generador es mayor que la potencia de la carga, entonces lo que va a pasar es que va a haber un aumento considerable de la frecuencia. Si la potencia generada es menor que la potencia de la carga, entonces lo que va a pasar es al revés, va a haber una bajada de frecuencia. Entonces la frecuencia depende de la potencia. ¿Pero qué potencia? La potencia activa. La potencia activa. Y la frecuencia a su vez, ¿de quién depende? Del giro del rotor, pues. Acuérdense que antes dijimos, ¿no? N es igual a 120 F sobre P, ¿no? 120 F sobre P, que es el número de polos. Entonces, la frecuencia es equivalente a la velocidad, a las revoluciones por minuto. Entonces, decir frecuencia, decir revoluciones por minuto, decir potencia activa es lo mismo. Pero técnicamente la estabilidad de frecuencia tiene que ver con el balance entre la potencia generada
y la potencia de la carga. Si hay un desbalance, dependiendo, si la potencia generada es mayor que la potencia de la carga, va a subir la frecuencia. Si la potencia generada es menor que la potencia de la carga, va a haber una bajada de frecuencia. Y por último, la estabilidad de voltaje tiene que ver con la reactiva que está acá. La estabilidad de voltaje tiene que ver, ¿cómo se llama?, con la reactiva. Entonces, la estabilidad de voltaje es un balance entre potencia de generación, debe ser igual a la potencia reactiva de la carga. Y este tiene que ser potencia de generación activa, debe ser igual a la potencia activa de la carga, para que no haya desbalance, para que no haya inestabilidad. Y este tiene que ver con la energía de... Entonces, igualito, en esta misma barra, ahora analizamos esta parte, el QG. Si este QG y el QC de acá, si el QG, ¿no? Si el QG, en una barra es mayor, ¿no? Es mayor que la de la carga, ¿qué va a pasar? Si en una barra cualquiera la tensión reactiva, perdón, la energía reactiva del generador es mayor que la energía reactiva de la carga, entonces lo que va a pasar es que la tensión va a subir. Y al revés, ¿no? Este sube, la tensión sube. Y al revés, si la potencia activa de generación es menor que la de la carga, entonces la tensión va a bajar. Entonces va a haber también este movimiento, ¿no? Va a subir o bajar la tensión. Entonces, si nosotros estudiamos las tres estabilidades, ángulo rotor, estabilidad de frecuencia y estabilidad de voltaje, ya estamos cubriendo lo que necesitamos para tener un sistema seguro. Entonces, estabilidad del ángulo rotor, equivalencia entre torque eléctrico y torque mecánico de cada generador. Estabilidad de frecuencia, equivalencia o balance entre la potencia generada y la activa generada y la potencia activa de la carga. Estabilidad de voltaje, equivalencia o igualdad o balance entre la potencia reactiva generada y la potencia reactiva de la carga. Eso es todo. Ahora, más abajo de los tres se pone acá lo que dice, puede ser para un pequeño disturbio, como dice acá, o para un gran disturbio. Esto transient debería ser igual que acá. Large, un gran disturbio, y este es small. Acá también debieron decir, si acá era small, acá dijeron large, pero lo dejaron en transitorio porque se acordaron que sí sería mejor hasta que cambien esto, ¿no? Y el de la frecuencia puede ser de corto término o largo término, ¿no? Corto término quiere decir en pocos segundos o milisegundos, y largo término más de 3, 4, 5, 6, 7 segundos, ¿no? Largo tiempo, corto tiempo. Si ustedes miran, por ejemplo, la estabilidad del ángulo rotor es de corto tiempo, o sea, hasta 3 segundos más o menos. Milisegundos hasta 3 segundos. La estabilidad de frecuencia puede ser más de 3 segundos. Y la de voltaje también es corto tiempo o largo tiempo. Pueden ser milisegundos o más de 3, 4 segundos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar en el curso estas tres, ¿cómo se llama? Tipos de estabilidad. Y esos tres tipos de estabilidad están definidos acá. Miren, si ustedes miran acá, y solamente para que se den cuenta nomás, acá hay una introducción, obviamente, ¿no? Hay una introducción, pero miren lo que dice acá. Definición de la estabilidad en sistema de potencia. Dice, en esta sección vamos a proveer una definición formal de la estabilidad del sistema. Y acá está. Esta es la definición propuesta. Dice, la estabilidad de un sistema de potencia, por si acaso, acá en el Perú hemos traducido mal. Y yo les hago ver eso para que no caigan en lo mismo. Según esto, han traducido así. Si ustedes leen así, exactamente dice, es la capacidad o es la habilidad. Pero una máquina no tiene habilidad. Una habilidad lo tiene un ser vivo como un animal o como un ser humano, pero un elemento inerte como un generador no puede tener habilidad.
Y es porque han traducido mal, porque acá dice is the ability of. Lo correcto es que la traducción haya agarrado esto. Entonces, ¿qué traducido no se debe traducir? Así. Esto, cuando dice is the ability of, eso sí se llama capacidad. Pero el que ha traducido, y todo el mundo ha agarrado el mismo error, dice is the es la habilidad de. No, la palabra es ability of. Eso significa capacidad. Entonces, esto se traduce correctamente así. La estabilidad del sistema de potencia es la capacidad, porque ability of, esto de acá es capacidad. Esto es una palabra compuesta. Es la capacidad de un sistema eléctrico de potencia o de un sistema eléctrico de potencia para que, dado una condición de operación inicial, ¿no?, regrese a su estado de operación de equilibrio después de haber sido sujeto a un disturbio físico. Con la mayoría de las variables, de las variables del sistema de tensión, potencia, activa, reactiva, corriente, ángulo, dentro de sus límites. De tal manera que el sistema completo permanezca intacto otra vez. Entonces, ¿y qué cosa es, cómo se llama, después de haber sido sujeto a un disturbio físico? ¿Qué cosa es un disturbio físico? El peor disturbio físico que le puede pasar a un sistema de potencia es el cortocircuito. Un cortocircuito al sistema eléctrico de potencia es como si ustedes jugaran con pantalones cortos en una cancha de cemento porosa, que parece lija. Ustedes se caen o les hacen foul y se raspan, pero hasta el hueso. Eso, así de fuerte, es una falla a lo que le hace a un sistema eléctrico, ¿no? Entonces, repito, ability of es capacidad. Entonces la gente lo ha traducido mal, o sea, alguien hizo esa mala traducción y todo el mundo aceptó. Todo dijo, dijeron no así, ¿no? A la traducción mala fue así. Hasta acá nomás. Es la habilidad de un sistema eléctrico. No, pues un sistema eléctrico no tiene habilidad, pues. Lo correcto de esto era que lo hubieran traducido así, como debe ser. Es la ability of. Entonces, la estabilidad de un sistema eléctrico de potencia es la capacidad de un sistema eléctrico de potencia, ¿no? Buscan la palabra ability of, es capacidad. ¿Ya? Entonces, por favor, no hable. Es como hay otra palabra que usan que eso me parece una aberración. Capability. La curva de capabilidad. Que la están capando a alguien. Le han cortado las... ¿qué es eso? Capabilidad. No funciona eso. ¿Ah? Eso no existe. La palabra en inglés sí existe. La palabra en inglés dice capability, ¿no? Así escribe así. Capability. Esto sí es en inglés. Capabilidad. En español. Capability, ¿no? Capability se traduce, ¿no? Pero esto lo han traducido a capabilidad y le han escrito capabilidad en los libros. Veo capabilidad, oh Dios mío. Capabilidad no existe, ¿ya? Esto se llama capacidad. Entonces, hay que tener cuidado ustedes van a ser profesionales y tienen que tener cuidado con lo que dicen, porque lo único que tienen es su capacidad, su inteligencia y ¿cómo se llama? Deben cuidarla, pues no pueden andar porque todo el mundo se tira de cabeza, ustedes se tiran de cabeza. Entonces es parte de mi labor, como se llama también, decirles esto para que ustedes no caigan y sean más de las personas que hablan sin sentido, ¿no? Entonces, acá ustedes podrían mirar ya que, por ejemplo, qué es la definición ya para terminar, acá habla de la clasificación de la estabilidad. Es bien sencillo. Si ustedes no pueden, ¿cómo se llama? Traducir, lo copian y le meten un Google, ¿no? Un traductor y se acabó. O no sé si acá también hay traducción. No, acá no aparece la traducción, ¿no? Clic derecho debería decir traducir a castellano, ¿no? Bueno, pero lo pueden googlear. Acá dicen, miren, acá está. ¿Qué es
acá en la primerita, ¿no? En la estabilidad de ángulo rotor, ¿qué cosa dijeron? Y esto se acepta hasta ahora. Perdón, esto ya es ley, por si acaso, ¿ah? Rotor Angle Stability, ¿no? Se refiere a la capacidad de la máquina síncrona de un sistema interconectado de potencia para mantenerse en sincronismo después de haber sido sujeto a un disturbio. ¿Ya? Y esto dice que esto depende de la capacidad para mantener, dice, el equilibrio entre ¿quién? Entre el torque electromagnético, ven acá está, el torque eléctrico, electromagnetic torque, y el torque mecánico, lo que les dije, ¿ven? De cada máquina, of each synchronous machine, de cada máquina en el sistema. Entonces depende de la capacidad de mantener o restaurar el equilibrio entre el torque electromagnético y el torque eléctrico de cada máquina. Sí, estoy terminando una clase. ¿Me puede llamar en unos 10 minutitos? Estoy terminando justo una clase. Ya, me llamas, por favor, ¿ya? Ahí conversamos. Gracias, muy amable, muy amable. Ya, entonces, electromagnetic torque, esa es la definición. Ya lo demás es como decimos un poco de explicación, por favor. Ya acá, por ejemplo, te dice que es un pequeño disturbio que vamos a ver, ¿no? O un gran disturbio. Small disturbance stability o large disturbance, ¿no? Pero ya acá vemos lo importante, que es la estabilidad de ángulo rotor, es el desbalance que hay entre el torque electromecánico, el torque electromagnético, torque eléctrico y el torque mecánico. Ya está. Más acá abajito nosotros podemos mirar el otro. Por acá hay otro que dice la estabilidad de voltaje, ¿ven? La estabilidad de voltaje. Pero acá no lo dice bien claro, ¿no? Dice, se refiere a la capacidad del sistema para mantener los voltajes en todas las barras del sistema después de haber sido sujeto a un disturbio. Desde un punto inicial, de una condición inicial de operación. Depende de la capacidad de mantener el equilibrio entre la demanda, ¿no? Pero acá lo que no dice, por ejemplo, estabilidad de voltaje, miren lo que dice, es la capacidad del equilibrio entre la demanda, la carga de la demanda y la carga del que abastece, o sea, del generador. ¿Pero qué carga? La carga, es que ya se sabe, pues. Para este es carga reactiva, Q, reactiva, esa carga es reactiva. Cuando dice low demand, low demand es la reactiva. Low supply es el abastecimiento, o sea, del generador. O sea, lo que yo le dije, Q generador y Q demanda. Pero acá dice demanda, pero no dice, pues, reactiva, ¿no? Entonces, es reactiva, por si acaso. Y más abajo debe estar la estabilidad de frecuencia. Acá está la estabilidad de frecuencia. Frequency stability. Entonces acá dice, se refiere a la capacidad de un sistema de potencia para mantener la frecuencia después de después de haber sufrido un severo proceso, ¿no? Resultado de un significativo desbalance entre, otra vez, miren lo que dice acá, otra vez dice un desbalance between generation and load, pero ese generation and load, es potencia activa, ¿no? Potencia activa, eso tiene que quedar claro, ¿ya? No lo dice porque se supone que como estos son genios los que han hecho eso, ya saben que se entiende pues que la capacidad de frecuencia es con la potencia, pues, ¿no? Pero como nosotros estamos aprendiendo, hay que aclarar, ¿ya? Entonces, eso es, y con eso creo que podemos dar por concluida la clase de ahora. Entonces, cualquier cosita, por favor, Ángelo Alvarado, yo voy a coordinar contigo. Por favor, me gustaría, disculpe que te diga, pero deberías crear un grupo de WhatsApp para poder contactarte con tus compañeros, cualquier cosa, por ahí informas y cada uno de ustedes debe estar pues atento a las indicaciones, porque yo no los puedo llamar a cada uno de ustedes y estarle mandando un correo a cada uno, ¿no? Entonces mejor a través del delegado. Quedemos así, por favor, ¿ya? Ingeniero, no hay problema. ¿De acuerdo, Profesor. Sí, Ángelo? no hay problema, ingeniero, ¿Ya? no hay problema.
Entonces, me van a dar un tiempito, por favor, en estos días para, a más tardar mañana, voy a colgar voy a crear semana 1, semana 2, semana 3 y voy a poner primero el sílabus, la dirección electrónica de los libros, el Dixieland también se los voy a poner ahí, ¿no? Hay la versión, pues, ¿cómo se llama? Compacta, o sea, para utilizarlo y la versión para instalar, ahí ustedes pueden chequear ustedes, pues, ¿no? Las grabaciones también, por favor, profesor. Sí, sí, de todas maneras, todo va a estar ahí y también la asistencia, porque eso me han pedido, ¿ya? Entonces, todo lo voy a hacer, no se preocupen. Por esta primera clase nomás, yo venía de San Marcos, el tráfico está bien complicado, así que no he tenido mucho tiempo, ¿no? Estoy desde tempranito fuera, ¿no? Primero fui a la Universidad del Callao y después a San Marcos, y está un poco complicado. Pero yo voy a cumplir, no se preocupen. No sé si para la lista nadie más, ¿no? Todos los que están es lo que hemos visto, ¿no? Nadie más ha venido aparte, ¿no? Bien, entonces voy a dejar de grabar. Detengo la grabación y entonces nos